buenos días todos y todas las presentes. Quiero agradecerle a mi asesora y al sínodo por la lectura y comentarios en mi investigación. Muchas gracias a mis amigos y colegas que se conectaron para presenciar este acto. Bueno, el día de hoy les presentaré los resultados de mi investigación titulada La estrategia letrada de José Nicolás de Lara en el orden eclesiástico yucateco, 1768-1793, bajo la asesoría de la doctora América Molina del Villar. Debido a la crisis que enfrentaba la monarquía española desde principios del siglo XVIII, era necesario un cambio de mentalidad, mismo que comenzó en el siglo XVII. Bueno, así, en un contexto permeado de ilustración, Carlos III promovió reformas ilustradas que tendieron principalmente al regalismo eclesiástico, a la liberación económica, al centralismo para lograr una unificación administrativa. Bueno, la Iglesia en América se convirtió en el blanco principal del proyecto borbónico ilustrado que pretendía vigorizar el poder del monarca mediante la defensa y el fortalecimiento de su política regalista. Así, su intervención en los asuntos eclesiásticos se debía entender como un derecho inherente a la corona, siendo los obispos regalistas en las sedes americanas por parte fundamental para lograr este fin. Sin embargo, dentro de esas sedes americanas, las dinámicas internas evidenciarían intereses heterogéneos del clero. Convendría preguntarnos, ¿cómo la dinámica interna de la Iglesia yucateca se enfrentaría a estos obispos regalistas? ¿Cómo percibir el ejercicio del poder de facto del obispado a nivel micro? Bueno, esto lo podemos percibir mediante tres elementos, ¿no? Mediante los intereses económicos, la complejidad social y las ideologías. Siguiendo esto, la presente investigación busca entender el ejercicio del poder en la diócesis yucateca. Por ello, el objetivo principal es reconstruir la carrera eclesiástica de José Nicolás de Lara para comprender las expresiones y las resistencias a un orden. La temporalidad de esta investigación es de 1768 a 1793. Los objetivos específicos son tres. El primero es reconstruir la figura de José Nicolás de Lara como un hombre inserto en un contexto familiar y eclesiástico. El siguiente es explicar el funcionamiento y la dinámica del seminario conciliar a través de la rectoría de José Nicolás de Lara. Y por último, entender a través del análisis de los discursos corporativos de carácter religioso las tensiones dentro de la Iglesia, la creación y el fortalecimiento de las relaciones sociales de cada una de las partes pleitantes y el contexto que favoreció el conflicto entre el obispo y el rector a un nivel virreinal. Bueno, para esta investigación consulté el archivo histórico del Arzobispado de Yucatán, particularmente los fondos del Cabildo, Seminario, mandatos, obispos y parroquias. También consulté los acuerdos del Venerable Cabildo Metropolitano de Yucatán, el Archivo General del Arzobispado de Yucatán, el Archivo General de Indias, la Biblioteca de Tulane y el Archivo General de la Nación. El primer capítulo se llama José Nicolás de Lara, el hombre, su contexto y su labor eclesiástica, 1751-1765. Bueno, en este capítulo se reconstruye la biografía de José Nicolás de Lara para conocer sus vínculos familiares, observar cómo se insertó en la jerarquía eclesiástica y cómo fue formando redes de sociabilidad mismas que durante su trayectoria fueron fundamentales para entender su posición y sus acciones dentro y fuera de las corporaciones religiosas e ir más allá de los liberales decimonónicos. Bueno, sobre la familia Lara y Argáiz, esta muestra una acentuada endogamia, aunque también cierta apertura a establecer patrones exogámicos. La estrategia matrimonial les permitió establecer relaciones con otros grupos sociales. 4 de sus 7 hijos se van a relacionar con las familias más importantes de la región, los Quijano y Cetina, Bolio y Tordesillas, López de Hierro y Carrillo, y Zabaley y Solís. Entre sus hijos de esta familia se encuentran comerciantes, subdelegados, capitanes de milicia y eclesiásticos. Y como se mencionó, los vínculos familiares les permitieron guardar relaciones con el poder económico y político. El siguiente punto es su formación colegial.
Lara ingresó en 1762 gracias a una beca dotada por el doctor Pedro Sánchez Aguilar al Colegio de San Pedro de la Compañía de Jesús. Sin embargo, con la expulsión de los jesuitas, en 1767 ingresa al seminario conciliar con una beca de porción junto con un grupo de condiscípulos. Después ganó una beca de oposición y así comenzó a presidir conferencias, elaborar escritos en latín y predicar sermones, etc. Dentro de la administración religiosa fue catedrático de Re Minimus, de teología moral, latinidad, gramática y retórica. Presidió conferencias y lecciones del Concilio de Trento. Fue rector del Seminario Conciliar a partir del 3 de abril de 1780 y durante sede vacante, y rector del Colegio de San Pedro a partir del 6 de julio de 1782. Bueno, dentro de la administración eclesiástica obtuvo el curato de Sacalún en 1778, pero tuvo que renunciar a él debido a unas faltas a las leyes de Indias. Posteriormente un año después, obtuvo el curato del Sagrario en 1779. Bueno, sobre sus comisiones eclesiásticas quiero mencionar que un elemento clave para entender la movilidad de Lara dentro de la iglesia fue la relación con las distintas autoridades del obispado, desde párrocos hasta miembros del Cabildo Catedral. En ese sentido, quiero señalar o resaltar sus relaciones con los obispos, principalmente con Antonio Caballero en Góngora, porque con él se desempeñó como notario de visita pastoral, como secretario de Cámara y Gobierno, como examinador sinodal del obispado y por último como visitador general Tabasco. Durante la gestión de Caballero en Góngora, Lara propuso la apertura del Colegio de San Pedro, elaboró un tratado teojurídico para dictar en los cursos de teología y se involucró como catedrático suplente, así como realizar pláticas doctrinales y morales. En este periodo se da su primer intento para ingresar al Cabildo Catedral, el cual resulta fallido. En sede vacante y como cura del Sagrario se desempeña como revisor y expurgador del Santo Oficio, predicador de la Bula de la Santa Cruzada y rector del seminario. A la llegada de Fray Luis Pima, Lara es nombrado comisario sustituto del Santo Oficio, juez de testamentos y obras pías, visitador general del Petén y rector del Colegio de San Pedro. Aquí tiene la segunda oportunidad para entrar al cuerpo capitular, el cual también arroja resultados negativos. En total, José Nicolás de Lara tuvo 4 intentos para poder pertenecer al Cabildo Catedral, los cuales resultan con resultados negativos. No puede entrar. Bueno, como mencioné, Lara fue visitador de Tabasco. Sus acciones estuvieron encaminadas a procurar solucionar la falta de escuelas de primeras letras. Como visitador de la provincia del Petén, pues Lara emprendió un proyecto dentro de la región denominado la División y Nuevo Gobierno de las Reducciones. Sus intenciones eran conectar al Petén con el Obispado de México y centralizar su gobierno espiritual. El segundo capítulo tiene el nombre del Seminario Conciliar de Nuestra Señora del Santísimo Rosario y San Ildefonso. Bueno, aquí me interesé por identificar cuáles eran los intereses que cuidaba la corporación educativa, ya que esto nos ayudará a entender las diferencias, las rupturas y los acuerdos que nacían en su interior. Hablé del gobierno del seminario y de su financiamiento. Sobre el gobierno, pues basta decir que el seminario estaba bajo la tutela del obispo, quien nombraba a un rector. A su vez, este rector se apoyaba de 2 autoridades. Un rector interino, que pues, era cuando el rector tenía otras ocupaciones que le obligaban, digamos, a abandonar temporalmente este cargo, como por ejemplo cuando José Nicolás de Lara fue visitador del PT, y el vicerrector quien se encargaba de los gastos diarios del colegio. El seminario conciliar se financiaba de porciones conciliares, de los regulares, de los miembros del cabildo, de las parroquias de Tabasco, Campeche y Yucatán, así como los pagos de presbíteros, de militares, de las capellanías y del obispo. También de las colegiaturas y porciones de los seminaristas, así como la devolución de préstamos de particulares y ventas de productos que el mismo seminario producía, ¿no? Por ejemplo, las tablas de madera. Durante su gestión, el vicerrector era Feliciano Meneses,
y el rector interino Juan Antonio Velázquez. Cabe señalar que durante el gobierno de Lara tuvo bajo su responsabilidad la administración del ramo de temporalidades, pero debido a sus múltiples ocupaciones tuvo que delegar esta responsabilidad a un auditor llamado Antonio Francisco Jerez. Bueno, como resultado de su gestión, ambos colegios presentaron problemas económicos, tanto que según las cuentas el seminario terminó debiéndole al rector, a José Nicolás de Lara. Bueno, sobre la organización interna del seminario conciliar, cabe destacar que este capítulo lo elaboré a través de las cuentas del seminario, a través de información contable. A través de estas fuentes pude, digamos, reconstruir cómo estaba conformada la currícula. Entendí que habían 4 cursos: gramática latina, retórica, filosofía y teología. A su vez, cada curso estaba dividido por cátedras, mínimos, menores, que conformaban parte del curso de gramática latina, retórica, que estaba conformado por medianos y mayores, filosofía, lógica elemental, lógica superior, filosofía natural, teología, que era como la especialización del seminario, estaba dividido de prima, vísperas y moral. En total existían 3 tipos de cátedras: las cátedras de propiedad, las temporales y las de suplencia. Bueno, sobre los catedráticos, recibían un salario que variaba entre los 100 y 200 pesos, y dentro de sus privilegios estaba la comida, la habitación, el lavado de ropa, el barbero y un médico que los asistía dentro del colegio. También identifiqué una tipología del seminario conciliar. Existían 6 tipos de colegiales: los numerarios, los porcionistas de San Pedro, también conocidos como graciosos, los becarios de erección y los colegiales supernumerarios. La colegiatura que pagaba cada seminarista variaba entre los 60 y 100 pesos. No obstante, en administraciones pasadas, con 100 pesos tenían derecho al desayuno. Y si pagaban arriba de 130 pesos, pues aparte del desayuno tenían derecho al chocolate y al pan de trigo. Probablemente con Nicolás de Lara pues se unificaron los pagos y se unificaron los privilegios de los colegiales. En esta gráfica podemos observar que existía un mayor número de porcionistas, a diferencia de los becados de hierro, que prácticamente eran 2, y los colegiales, bueno, 2 y 1, y los colegiales supernumerarios, que nada más era 1. Los colegiales supernumerarios eran aquellos estudiantes que no tenían dinero para pagar su colegiatura y tenían que pagar, ganarse su colegiatura a través de los trabajos dentro del seminario conciliar. Bueno, la investigación arrojó que el seminario sufrió quebrantos económicos que fue arrastrando desde pasadas administraciones. También se notó un notable declive de estudiantes en el periodo administrado por Lara, el cual podemos percibir en la siguiente gráfica. Esta gráfica se elabora a partir del Fondo de Becas y Órdenes en el Seminario Conciliar. Lara ingresa desde 1780, ustedes lo pueden ver en la gráfica, y termina su gestión en 1785. En 1782 se levanta un poco el seminario, pero esto puede ser por a lo mejor por la injerencia del Colegio de San Pedro, que en ese mismo año se inauguró. En el capítulo número 3 se titula del rector del Seminario Conciliar a Fraile Agustino, la defensa del honor frente a la justicia ordinaria eclesiástica en Yucatán, 1785-1793. Bueno, el objetivo de este capítulo es entender a través del análisis de los discursos corporativos de carácter religioso las tensiones dentro de la Iglesia, la creación y el fortalecimiento de redes de cada una de las partes, así como el contexto que favoreció el conflicto entre el obispo y el rector dentro y fuera de la provincia de Yucatán. Bueno, en este capítulo se observó cómo algunos miembros del Cabildo Catedral se fueron acercando al obispo y de cierta forma cómo comenzó la formación de un partido del prelado. Y cómo este puso en su mira al seminario conciliar. A través de testimonios, el obispo argumentó la indisciplina por parte del rector y de los colegiales. El obispo consideró que el seminario comenzó a decaer por el mal ejemplo del rector. Por ello, emprendió su destitución. En este capítulo, Lara alegó enfermedades y a través de los testimonios se muestra renuente a dejar el empleo y a comparecer ante el obispo.
Aquí también vemos las estrategias enarboladas por parte del obispo, que van desde el auxilio real, la intimidación y los llamamientos por edictos y pregones. Bueno, esta destitución de José Nicolás de Lara va a generar respuestas tanto en el rector, tanto en él mismo, como en los colegiales. Por eso se van a crear dos bandos, el bando de los sediciosos y el bando casualmente de los testigos. En el bando de los sediciosos va a sobresalir Rafael del Valle, que va a ser denominado como el actor directo de la rebelión. Y dentro de la respuesta de José Nicolás de Lara va a estar sus relaciones con la élite, grupos de poder, grupos privilegiados locales, así como las relaciones con las autoridades temporales, el gobernador y el alcalde. También José Nicolás de Lara va a emprender recursos de fuerza que posteriormente en la Real Audiencia va a presentar. Bueno, en el siguiente mapa podemos observar la ruta de la fuga de José Nicolás de Lara del obispado yucateco. Como se puede observar, Lara evitó a toda costa los caminos marítimos y prefirió los terrestres, que aunque tardados, pues resultaron seguros debido a que el obispo había puesto sobre aviso a las autoridades de cada puerto. Bueno, resulta que a José Nicolás de Lara lo atrapan en Orizaba y pues él alega estar protegido por el arzobispo de metropolitano y así como llega a la Ciudad de México. O sea, fue una persecución rotunda por parte del obispo hacia este eclesiástico. Bueno, las intenciones de Lara de huir del obispado estaban relacionadas a su defensa ante la Real Audiencia de México. Pues esto ocasionó que el obispo estableciera, digamos, diferentes estrategias, ¿no? En primer lugar, se rodeó de sus agentes, Juan Sánchez Casaonda y de Agustín Pomposo Fernández. Cuando Lara se acerca a la orden agustina, el obispo no se va a quedar con las manos cruzadas y va a empezar a mover sus influencias. Esto va a provocar que poco a poco la presión que ejercía el obispo sobre Lara va a provocar que poco a poco la profesión de Lara fuera, digamos, negada. Logra que Lara pues se desentienda del litigio y que Lara se ve obligado a retornar al obispado de Yucatán. Pero la historiografía decimonónica pues, considera que el retorno de José Nicolás al obispado yucateco es el fin de la controversia, pero esto no va a pasar, no va a pasar porque hay causas criminales en la Real Audiencia que aún le están afectando a José Nicolás de Lara. Esto obliga a que José Nicolás de Lara emprenda ya una actitud más radical contra el obispo. Sobre las conclusiones finales. Este trabajo partió de que las ideas modernas de José Nicolás de Lara resultaron inquietantes para el tradicionalismo que gobernaba a la cabeza de la diócesis. También determiné que José Nicolás de Lara era parte del clero ilustrado de Yucatán y que había una resistencia a un proceso temprano de secularización. Sin embargo, pues aquí se puede ver que hay un interés de las autoridades eclesiásticas para que los colegiales formados del seminario continuaran con una carrera inmoral eclesiástica. También se vio que la defensa de las costumbres y de los privilegios propios del tradicionalismo más bien fueron demostrados a través de la superposición de jurisdicciones y que la defensa de intereses corporativos dentro de un proceso de transición, donde la idea de justicia parecía modernizarse, también se mostró. Bueno, en esta investigación, pues, logré la reconstrucción de la vida cotidiana del seminario conciliar a través de sus cuentas, observar cómo un sujeto configura una estrategia letrada para poder primero insertarse en la jerarquía eclesiástica y después articular técnicas y tácticas para defenderse de ella, ¿no? En este sentido, las decisiones dentro del contexto episcopal van a ser determinantes para la movilidad dentro de un orden. Y, por último, el padre Lara transitó en todos los espacios eclesiásticos, por ende desarrolló líneas desde lo literario, lo catedrático, lo parroquial y lo episcopal. Bueno, Lara, esa investigación demostró que el prestigio no se lograba únicamente ascendiendo al cabildo catedral, y que su ingreso a la religión agustina puso punto final a todo vínculo con la provincia de Yucatán. Su ingreso en esta religión va a significar la construcción de una nueva carrera en el ámbito regular. Bueno, dentro y fuera de Yucatán, el elemento que ayuda a entender estos momentos va a ser el honor. El honor le ayudó a adquirir empleos de importancia dentro de la sociedad meridiana, le provocó movilidad
y el desprestigio, pues, evidenció que truncaba todas las aspiraciones de trascendencia. Por eso vemos que Lara se vio tan motivado en trasladarse y en caminar 47 días hasta el centro. Bueno, el honor se percibió a través de dos circunstancias: de manera individual como elemento que contribuye a la estratificación social, como grupo porque ayudaba a la proyección e influencia en una sociedad determinada. Se demostraron dos cosas sobre la administración de José Nicolás de Lara frente al seminario conciliar. José Nicolás de Lara no desbancó las cuentas del seminario como el obispo alegó para su destitución. Tampoco Lara trató de cambiar las constituciones del seminario. Más bien parece que el provisor, según Lara, que el provisor Rafael del Sucre fue quien quiso trasladar la experiencia de La Habana, porque Rafael del Castillo y Sucre fue rector de esa universidad, a la realidad yucateca. Bueno. A falta del derecho civil y canónico, los cursos de teología moral dentro del seminario conciliar abrieron una puerta a los colegiales para que tuvieran la oportunidad de posicionarse en espacios destinados para los letrados. En ese sentido se da una construcción, si bien no podían ser letrados en el amplio término de cómo se manejó este concepto en la investigación, podrían construir una carrera letrada. Bueno, el retorno de Lara al obispado de Yucatán fue para defenderse de las acusaciones criminales que le imputaban y llegar a un acuerdo con el obispo. Nunca fue para pedirle perdón al obispo. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando Lara se da cuenta que el obispo realmente tenía algo en contra de él, pues se da un cambio radical en su actitud, y lo que nos demuestra que nunca existió una reconciliación con el obispo. Y que la persecución de José Nicolás de Lara va a provocar la construcción de varios discursos alrededor de su persona. Por ejemplo, la personalidad altanera y soberbia, que la historiografía decimonónica va a replicar, pues forma parte de este discurso eclesiástico que se va a construir alrededor de la figura de José Nicolás de Lara y que a lo largo del siglo XIX también continúa. Bueno, resultan también todas sus acusaciones incongruentes, sin sustento suficiente para ser motivo de su destitución del seminario. Bueno, a lo largo de esta investigación también arrojé otras líneas, otros temas de investigación interesantes para los compañeros estudiantes que nos siguen, que les interesaría algo de Yucatán, ¿no? Por ejemplo, estudiar a José Nicolás de Lara como miembro de la Orden Agustina, ya sea como orador o el análisis de sus discursos tanto en el obispado yucateco como en la región donde se estableció. Bueno, también esta investigación da pautas para la redefinición de la organización eclesiástica y civil en la región del Petén. Pues nos acerca digamos, a los estudios de la migración eclesiástica yucateca en territorios no hispanos y la inserción de los egresados del seminario conciliar en ámbitos religiosos. Es decir, cómo los egresados del seminario van a construir una carrera letrada. Y también la biografía política de Fray Luis Pinimas. Una biografía política de este obispo nos va a ayudar a entender la red de influencia más allá del obispado de Yucatán. Y por último, quisiera agregar que también hacen falta investigaciones acerca del cabildo, en el caso yucateco, del cabildo catedral para entender cómo estos sujetos se van a insertar dentro de proyectos episcopales y también entenderlos como sujetos, como agentes de la sociedad yucateca en el ámbito social, económico y político. Eso es todo. Gracias.